Dios dragón, he esparcido fuego en Azeroth durante 7000 años. 65, 76. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 65. Había despertado del frío. No, no era el frío físico, sino un frío como nunca antes había sentido. No era viento ni nieve, pero le llegó al alma. Abrió los ojos lentamente, y en lugar del fuego y la sangre que recordaba, vio llamas y sangre. Sobre él no estaba el techo de la enfermería, ni el cielo sobre el valle diente gris, sino una luz extraña. No podía ver su origen, pero simplemente lo iluminaba todo. No eran estrellas, ni el sol ni la luna. No tenía temperatura, ni proyectaba sombras en el suelo. Parpadeó, escudriñando el entorno, absorbiendo más. Bajo sus pies, de repente se dio cuenta de que no estaba parado sobre nada. Estaba suspendido sobre una enorme plataforma de roca gris oscura. Sus bordes eran dentados, como los dientes de una bestia. Y la roca misma, sola, flotaba en el vacío infinito e indistinguible. Más lejos, se veían vagamente otras plataformas rocosas similares, también suspendidas en silencio. Los escalones de piedra conectaban las plataformas, pero no ascendían ni descendían directamente. Se retorcían y curvaban, subiendo y bajando, a veces incluso girando inexplicablemente. Había innumerables plataformas, incontables. El mundo estaba en un silencio sepulcral, carente de cualquier sonido. De vez en cuando, dos rocas flotantes se acercaban, sus bordes tocándose suavemente. Por un momento, pudo sentir una leve vibración viajando a través del vacío, pero aún silenciosa. Luego, como si tiraran de cuerdas invisibles, las dos rocas se separaron lentamente. Se quedó sin palabras por un momento. Este lugar, no era Zuldrak. Estaba seguro de ello. Pero no parecía un lugar de muerte. Al menos, no de la manera en que los sacerdotes lo habían descrito. No pudo evitar reírse al pensarlo. Hacía tiempo que había dejado de creer en las palabras de los sacerdotes. Los Loa lo habían abandonado. En Italc, había encontrado nuevos dioses, dioses dispuestos a protegerlo y guiarlo. Entonces, los recuerdos de sus últimos momentos afloraron en su mente. En el valle Colmillo Gris, durante la desesperada acción de retaguardia, recordaba vívidamente cómo cargaba al frente, siendo alcanzado por 3 flechas y luego atravesado en el pecho por un hacha. Al caer, el último pensamiento que cruzó por su mente fue: Señor, por favor, bendícenos con la victoria. Y entonces, despertó allí. De repente, comprendió. Este no era el otro lado del velo después de la muerte. Esta era otra bendición del dragón de ascuas. Un destino, guiado por la fe, un lugar solo para sus seguidores. En ese instante de comprensión, instintivamente miró hacia atrás, y entonces la vio. Lejos, muy lejos, sobre la plataforma rocosa más grande, se alzaba una torre enorme. Parecía no haber sido construida, sino haber emergido del espacio, recuperada gradualmente como si el tiempo hubiera retrocedido. La torre, completamente negra y absurdamente alta, se extendía hacia arriba como una lanza negra que perforaba el vacío, la capa de luz. Una llama ardía en su cima. La llama era de un blanco dorado, increíblemente pura y luminosa. Su luz atravesó las profundas y vivas sombras que fluían alrededor de la torre, convirtiéndose en la única fuente de luz clara en este mundo muerto, como un faro lejano. Y la roca flotante sobre la que se alzaba ese pilar era el centro de todas las rocas flotantes. Lo comprendió. Este era el pilar de la llama divina, el palacio del dios, la morada del dios al que veneraban como el padre dragón. Un dios y un protector. Su mente se sumió lentamente en la tranquilidad, el frío profundo de su alma se disipó gradualmente. Ya no había miedo, ya no había rastro de duda. Mi señor, susurró suavemente en su corazón, yo, estoy entrando. Se dirigía hacia allí. No, no volaba. Era más como si lo guiara una fuerza. No sentía viento que lo impulsara, ninguna inercia que lo elevara, pero su mente y su cuerpo se dirigían con naturalidad hacia el palacio. El paisaje circundante se desvaneció lentamente a su alrededor. Las formaciones rocosas flotantes subían y bajaban, algunas superficies lisas como espejos, reflejando su reflejo. Era el cuerpo destrozado de un troll recién caído, ensangrentado pero sin dolor. Por fin, el templo estaba a la vista. Se alzaba silencioso en el centro de la plataforma flotante. Abandonando el oro deslumbrante, presentaba otra sensación de sacralidad. Discreta y profunda.
La columna de llama divina perforaba el cielo, y su superficie estaba cubierta de complejas tallas que él no podía comprender. Cada línea parecía portar una ley profunda, y bajo el reflejo de la capa de luz que fluía, emitía un tenue resplandor. El palacio en sí estaba construido con una fusión de metal negro y roca. No era reflectante ni oscuro, exudando una tensión y pesadez propias de los dragones. Frente a la puerta, no había guardias que la custodiaran, ni almas alineadas. Solo había varias plataformas de piedra medio suspendidas en el aire, escalonadas para formar las escaleras que conducían al interior del templo. Aterrizó suavemente en la plataforma de piedra, y justo cuando sus pies se habían asentado, oyó una voz baja y clara proveniente de las profundidades del salón interior. «Eres el 13.º». La voz resonó como un trueno, directamente en su corazón. Instintivamente se arrodilló, el emblema divino que colgaba de su pecho titiló débilmente. Antes de que pudiera hablar, un rayo de luz emergió de su cuerpo. No era invasivo, probablemente un escaneo o una búsqueda. Interesante, conservas el yo que tenías antes de morir. Tu conciencia permanece intacta, tu fe es pura, tus artes divinas son altamente adaptables, y aún conservas una clara voluntad de lucha. Volvió a oír la voz. Espero que puedas superar la prueba. La voz profunda, como un juicio final, recorrió el alma del troll, sin dejarle espacio para la reflexión ni la indagación. En el momento en que las palabras cayeron, la plataforma bajo sus pies, junto con todo el palacio divino flotante, se retorció y se hizo añicos violentamente como un reflejo en agua quieta, desapareciendo finalmente por completo. El frío cortante, el gélido escalofrío que le penetraba hasta lo más profundo del alma, regresó con una oleada, más intensa y pura que cuando despertó. Un zumbido, no un sonido, sino una vibración espacial. Se encontró en un vacío de oscuridad absoluta. No había arriba ni abajo, ninguna dirección, solo un frío que lo impregnaba todo y amenazaba con congelarle el alma. Pero entonces, una tenue luz se encendió en su pecho. Su emblema divino, grabado con el ojo del dragón. La luz resistió obstinadamente la oscuridad y el frío, como una vela al viento, pero increíblemente resuelta. Sin embargo, la oscuridad no era lo único. Cristales de hielo comenzaron a formarse en el vacío. No eran copos de nieve naturales, sino energía pura, congelada en el tiempo. Estos cristales flotaban silenciosamente hacia él, congelando y desprendiendo incluso sus pensamientos dondequiera que pasaban. Lo entendió al instante. Esto no era una batalla, no era una pelea. Esto era una prueba, un temple, una prueba. Los cristales de hielo rozaron el límite de su conciencia, y una poderosa sensación de despojo lo invadió. No era dolor físico, sino algo más fundamental que se disolvía y cuestionaba. Se trataba de la fe, de si su confianza en el Padre Dragón, Obsidian, era lo suficientemente pura e inquebrantable. Era lo único que podía protegerlo, lo único que le permitía seguir existiendo. Señor, gruñó, no con la garganta, sino con toda la fuerza de su alma, pronunciando ese nombre, aferrándose con fuerza a la única fuente de luz. Por favor, bendíceme. Recordó las noches tras ser abandonado por los Loa, los días en que el altar se enfrió y el tótem se hizo añicos. Una vez tuvo un corazón lleno de fe, solo para encontrarse con el silencio. Una vez gritó preguntas, pero no recibió respuesta. Hasta el momento en que entró en el santuario de Italki se arrodilló a medias. Desde entonces, encontró de nuevo la tranquilidad que le permitió dormir plácidamente. El calor de las llamas, la mirada del dragón, encontró un lugar que nunca abandonaría. Finalmente, durante la desesperada carga hacia el valle Colmillo Gris, la sangrienta batalla, la caída, el pecho traspasado, su oración final. Señor, concédeme la victoria. Este libro se publicó originalmente en línea por 5e5h5. En ese momento, estos recuerdos, estas emociones, como leña, las arrojó frenéticamente al emblema de su pecho. Shosh. La luz del emblema se encendió de repente. Ya no era una tenue vela, sino la forma naciente de una llama ardiente, de color rojo dorado. Impulsadas por su voluntad y por su fe en el dragón de ascuas, las llamas se extendieron ferozmente. Los cristales de hielo que se acercaban gritaban silenciosamente ante las llamas, vaporizándose y dispersándose al instante. Pero esto era solo el comienzo. Los cristales de hielo parecían infinitos, brotando de cada rincón del vacío, formando picos y picos helados cada vez más densos, formando una ola de frío que hiela el alma, ola tras ola, estrellándose contra la barrera llameante que representaba su voluntad. Cada impacto iba acompañado de una pregunta aguda. ¿Está tu fe mezclada con el miedo a la muerte?
¿La sigues solo por el bien de la protección? Cuando la deidad guarda silencio, ¿vacilarás? ¿Estás dispuesto a quemarte completamente por su voluntad? El alma del troll tembló violentamente en el vacío. Toda una vida de experiencias pasó ante sus ojos. La hipocresía de los sacerdotes, la traición de los Loa, la desesperación del campo de batalla, pero al final, todo se congeló en el instante en que vio por primera vez la estatua del padre dragón ante el sencillo santuario de Italc. No. Rugió su alma. Mi fe comenzó con desesperación, pero al final, acepto. Su poder, su camino, su esencia. Acepto. Elijo. La palabra acepto fue como la chispa que encendió la mecha definitiva. ¡Bum! El emblema divino en su pecho explotó por completo. No, no fue una explosión, sino una transformación. Las llamas rojizas ya no se limitaban al emblema, envolviendo instantáneamente toda su alma. Los cristales de hielo y las corrientes frías, al contacto con la llama pura de la fe, se derritieron y se retiraron como nieve sobre lava. El frío penetrante fue reemplazado por una intensa sensación de ardor. Pero este ardor no era destrucción, sino reconstrucción. Sintió que su pasado se derretía, se estiraba y se transformaba en las llamas. Las llamas abrasaron cada centímetro de su alma, desprendiendo sus formas pasadas poco a poco. En una percepción inaudible, oyó cómo sus huesos se estiraban y reorganizaban, cómo todo su cuerpo era remodelado por una voluntad de una dimensión superior, ancestral y superior. Su antigua carne se fundió en las llamas divinas en su forma primordial, para luego fusionarse con un poder completamente ajeno pero profundamente compatible. Una forma de vida más allá de la de un troll, más parecida a la de un dragón. Las fibras musculares se entrelazaron con más fuerza, tan resistentes como el hierro fundido envuelto en acero. Finas escamas brotaron de su piel, que de lejos parecían una obsidiana profunda, pero de cerca, brillaban con patrones entrelazados de oro y rojo, como una armadura forjada en fuego. Sus extremidades se fortalecieron, sus manos y pies se transformaron en formas que portaban afiladas garras de dragón. Su corazón latía más lento y profundo, cada latido como el rugido de un tambor de guerra, resonando dentro de su cuerpo remodelado. Marcas de fuego emergieron una tras otra en su frente, pecho y espalda. Marcas otorgadas por el dragón de ascuas, símbolos de los elegidos del guardián de la llama. Quizás alguna vez fue simplemente un soldado desconocido de Italc, un guerrero leal dispuesto a sacrificar su vida. Pero ahora era un peticionario, forjado por la fe, la primera generación de Dragonborn del reino. Su alma y su cuerpo ya no pertenecían al reino mortal, sino que estaban profundamente ligados al reino de Traken. En ese momento, un anillo abrasador de llamas se extendió desde su cuerpo, envolviendo todos los cristales de hielo restantes. La oscuridad se retiró y la luz iluminó todo el vacío de abajo a arriba. Se elevó lentamente del abismo infinito de la prueba, de pie una vez más en la plataforma flotante al borde del templo. Sus ojos ya no eran los de un troll, sino los de un par de dragones que ardían con llamas doradas. La luz matutina, sin fuente, onduló ligeramente sobre el cielo, como si respondiera a este renacimiento. Y esa voz, una vez más, descendió del cielo. Muy bien. Eres el primero en superar la prueba. De ahora en adelante, ya no eres Toraka Espina Helada. Sino Cainlus, que significa elegido de la llama. Ese era el nombre que él le había otorgado. Era la prueba de su surgimiento de las llamas, su ascensión desde la humanidad. Cainlus, el primer sangre de dragón en reforjar su fe y ascender a través de las pruebas de orbe. También fue el primer guerrero no muerto auténtico del reino de Traken. Ignus se arrodilló en silencio sobre una rodilla al borde de la plataforma, esperando la nueva orden del dragón de ascuas. Un nuevo poder surgió en el sangre de dragón, estrechamente conectado con el pulso de Traken. Sus ojos dorados reflejaban la majestuosa columna de llama divina, ardiendo con pura pertenencia y ferviente lealtad. Eres el primer peticionario exitoso. Ve. Familiarízate con tu nueva vida y siente el pulso de Traken. Cuando estés listo, continúa a tu servicio. La orden fue concisa, incuestionable. Sin explicación, sin ánimo, solo confirmación de los resultados y guía para el siguiente paso. Caignas sintió el suave empujón de una fuerza invisible, suave pero irresistible. Lo comprendió, girándose sin dudarlo y subiendo los escalones flotantes de piedra con sus poderosos pies, cada uno perforado por afiladas garras de dragón. Orb no explicó por qué era el 13º solicitante, pero el primero en tener éxito. Ignas sabía en el fondo que quienes fallaran la prueba serían destrozados. Entonces, abandonó la zona central del templo y se dirigió a la vasta zona de roca flotante del reino.
Cuando el primer dracónido desapareció, el silencio absoluto regresó al vestíbulo del templo. En lo profundo de la columna de llama divina, la luz central, eternamente ardiente, ralentizó su ritmo ligeramente. No fue un oscurecimiento, sino más bien un cambio de un brillo exterior radiante e imponente a un estado de ardor más contenido y lánguido. Oro. Una respiración profunda, casi imperceptible, resonó en lo más profundo de su ser. No era fatiga, sino la exhalación de alguien que finalmente se relajaba en su sofá tras un ritual que le exigía sentarse en posición de firmes. La vasta voluntad de Obsidian ahora parecía un dragón descansando en el fondo de un cálido lago de lava, en lugar de una deidad encaramada en un trono. Su mirada recorrió las fronteras vacías de Traken, las almas luminosas atraídas por la divinidad, los perdedores congelados y desintegrados en el abismo helado, o reducidos a cenizas al entrar en Traken debido a una voluntad débil. Todo el proceso se reflejó vívidamente en su mente. Esta era solo una de las muchas funciones de la divinidad. Atraer a los creyentes caídos y guiar sus almas a su propio reino divino. Por fin, un trabajador de alto nivel. En lo profundo del pilar de la llama divina, la enorme figura de dragón negro de Obsidian estaba inmersa en un charco de lava condensada por la fe pura. Sus escamas negras, iluminadas por la energía del charco, brillaban con un sutil halo dorado en los bordes, que subía y bajaba ligeramente con su respiración. Este piso del templo era sorprendentemente espacioso. Era su lugar de descanso y relajación. Agitó sus garras y apartó el panel de la divinidad que había aparecido con un pitido porque acababa de nacer un nuevo peticionario. Nombre del dios. Obsidian Nexus Lin. Alineamiento. Neutral legal. Dominios. Sombra / dragón / protección / conocimiento / guerra / orden / luz. Cartera. Guardián de la llama. Encarnación. Limbo, dragón / exceltus, dragón. Nivel de la divinidad. 4. Nivel de desafío. 35. Emblema divino. Ojo de dragón de obsidiana. Creyentes. 537, 491 trolls de hielo, 45 protodragones, 1 peticionario Dragonborn. Fuerza de la fe. Estable más. Divina dominio. Seracon, reino de Dios. Autoridad de bendición. Abierto al nivel 4, el nivel profesional más alto del clero es 12. Camino al fortalecimiento. Mejora del poder divino a camino del dragón antiguo. Ve aprovechar la fuerza ya obtenida. Vida, extremadamente pequeño, sombra, extremadamente pequeño. Obsidiana comenzó a revisar el nacimiento del peticionario. Según D&D, al morir, las almas son enviadas al reino de los muertos. Los dioses envían avatares para rescatar a los mortales, y siempre que se alcance el nivel de fe requerido, las almas de los mortales son llevadas al reino divino. Las almas no reclamadas son entregadas al juicio del dios de la muerte. Los culpables son enviados a la ciudad del juicio, sometidos a trabajos forzados y tortura con pocas posibilidades de redención. Los infieles son relegados al infame muro de los infieles, donde son fijados a la pared y sirven de advertencia a los mortales. En el universo de Warcraft, sin embargo, el destino final de todas las almas son las tierras sombrías. Tras ser juzgadas por el árbitro, las almas se dividen en diferentes reinos de los muertos para continuar sus vidas en el más allá. Sin embargo, los seguidores de Orbe no entran en las tierras sombrías, ni son juzgados por el árbitro ni regresan a su reino divino. En primer lugar, los dos sistemas son fundamentalmente diferentes. Como deidad del universo de Dungeons y Dragons, Orbe es un ser nunca antes visto en el universo de Azeroth. En segundo lugar, no está sujeto a la jurisdicción de las tierras sombrías, trascendiendo los 6 elementos de la fuerza. Naturalmente, el árbitro no puede juzgarlo ni a él ni a sus seguidores. En tercer lugar, y más importante, no tiene intención de revelar su existencia. Imaginen si un alma con su marca de fe cayera en manos del árbitro. Sería como correr desnudo en público. En cuanto a si las tierras sombrías lo notarían, Orb no cree que las consecuencias sean graves. A lo largo de la historia de Azeroth, las principales facciones han resucitado a los muertos. Por ejemplo, Varian Urin y Melena Blanca fueron despertados por la luz sagrada. Por lo tanto, simplemente tomar unas pocas almas no es gran cosa. Sin embargo, esto presenta un problema. Ya sea una deidad de Dungeons y Dragons o del universo de Warcraft, las almas de los muertos deben ser juzgadas. Sin un dios de la muerte que lo sirviera ni un mecanismo de arbitraje, debía asumir esta tarea personalmente. La primera muerte masiva de sus seguidores ocurrió durante la batalla de la Garganta Colmillo Gris. En ese momento, sintió profundamente que su divinidad guiaba naturalmente las almas de los muertos hacia Traken. Lógicamente, las tierras sombrías deberían haber enviado a los Quirianos para llevar estas almas ante el árbitro.
Sin embargo, no fue así. Orb presenció su llegada, pero ignoraron las almas de sus propios seguidores, llevándose solo a aquellos que no creían en él. No pudo determinar la razón, pero solo pudo especular que los Quirianos podrían haber considerado que estas almas eran inoportunas para regresar a las tierras sombrías, o quizás porque ya habían llevado su marca. En cualquier caso, Gawain era inevitable. Dedicó un tiempo a formular las reglas de los peticionarios Traken, primera edición. Al llegar a Traken, estos creyentes se enfrentaron a una única prueba. Una prueba de fe. Solo aquellos con una voluntad inquebrantable y una fe pura podían mantener su existencia en medio del frío, la oscuridad y la duda, forjándose de nuevo en el fuego de la fe. Quienes lo consiguieron renacieron como sangre de dragón. Obtendrían la inmortalidad, el poder de combate y una personalidad completa en el reino divino, convirtiéndose en guerreros del guardián de la llama. ¿Y quienes fracasaron? No viajarían a las tierras sombrías ni serían sofocados por el muro de los incrédulos. Se desvanecerían en la nada, disipándose silenciosamente sin dejar rastro. Obsidian conocía la crueldad de esto. Había imaginado que su prueba sería sencilla, requiriendo solo una fe devota en sí mismo. Sin embargo, 12 almas antes de Caibnus ya se habían desvanecido ante este umbral. Esto no era lo que él había imaginado. Si no hubieran elegido convertirse a Orb, podrían haber enfrentado el juicio en las tierras sombrías y comenzado una nueva vida después de la muerte. Sin embargo, él les bloqueó el camino, pues jamás permitiría que las almas que llevarán su marca viajaran a las tierras sombrías. Tampoco les ofreció ninguna otra alternativa viable. No puedo culparlos del todo, dijo Orb, rodando en el charco de lava. Solo confiaron en mí unos meses, luego murieron repentinamente, sin siquiera una palabra de consuelo, y luego los arrojaron directamente a un juicio de vida o muerte. No está bien. No es falta de fe, es la inhumanidad de la prueba. Empezó a reflexionar sobre sus errores. Tras ser un dios durante tanto tiempo, era difícil pensar desde la perspectiva de un mortal. No todos eran tan firmes en su fe como Caibnus en tan poco tiempo. Era necesario cambiar las reglas. Sigamos el camino quiriano. Tras morir, vayan a las afueras de Traken y entrenen allí para prepararse para la prueba. Orb empezó a escribir una nueva versión de las reglas. Necesitamos añadir un límite de tiempo. No podemos evitar la prueba para siempre. Bueno, que los peticionarios que hayan superado la prueba las gestionen. Cuando haya más peticionarios, también podrán usarse para recibir almas. Pronto, un borrador de las reglas del peticionario de Traken, segunda edición, estuvo listo. El nuevo marco de reglas tomó forma rápidamente en su mente, con una eficiencia increíble. Estaba a punto de seguir puliendo los detalles cuando sus movimientos se detuvieron de repente. Sus pupilas doradas, como lava, se giraron lentamente hacia la entrada del templo. Parece que el proceso de purificación ha terminado. Podía sentir claramente que las largas y violentas fluctuaciones de energía en la capa de luz del templo finalmente habían disminuido. El aura de Nefarian también cambió significativamente. El aura oscura, originalmente caótica, sombría e infectada por la corrupción de Nzoth, ahora se ha asentado, se ha vuelto profunda y estable. Se siente como un metal plateado oscuro, completamente forjado por el fuego sagrado. Aunque la esencia oscura aún retiene su cuerpo, la parte más peligrosa, la locura, los susurros y la voluntad de destrucción, ha sido completamente despojada y purificada. ¿Por qué siento que me he convertido en el dios de la barbacoa? Primero asé calamares y ahora aso un dragón negro. Obsidian negó con la cabeza, alejando la extraña idea que repentinamente surgió. Era hora de asignarle a Nefarian una nueva tarea. Cada vez hay más trabajadores. Huele también. En la gran entrada de obsidiana de la capa de lava, ondulaciones ondulaban en el aire como agua. Un portal, tejido con rayos de luz de 5 colores, se abrió silenciosamente. La deslumbrante figura de Exceltus salió primero, seguida de cerca por Nefarian. El futuro señor de los alas negras ahora lucía drásticamente diferente. Conservaba la elegante y peligrosa forma de un dragón negro, pero su aura había sufrido una profunda transformación. Sus características pupilas carmesí permanecían nítidas, pero sorprendentemente transparentes. La locura y la lujuria destructiva del linaje de a la muerte, junto con los susurros de un gusano en sus huesos tarsales, habían desaparecido. En su lugar, una claridad sin precedentes, ligeramente desconcertada, y una extraña sensación de libertad, como liberada de grilletes invisibles. Busca Tucán en Google. ¿Cómo te sientes? Preguntó Exceltus con voz clara y resonante.
Nefarian movió la cola, se miró y luego volvió la mirada hacia el portal que se cerraba lentamente. Guardó silencio un momento, con la voz baja y compleja. Es difícil decirlo. Si tuviera que decirlo, diría que es un despertar doloroso. El dolor y el despertar no son mutuamente excluyentes, retumbó una voz profunda e imponente desde el charco de lava, reverberando como un trueno por la sala fundida. El proceso de pelar la carne podrida siempre va acompañado de un dolor insoportable. La mirada de Nefarian se desvió al instante de Exceltus al origen de la voz. Las profundidades de la lava. Captó una cualidad distinta a la de eco. Más profunda, más pesada, imbuida de una inconfundible sensación de presión. Tú. La voz de Nefarian, cargada de interrogación, superó temporalmente la incomodidad que le producía el escrutinio. Su mirada oscilaba entre el dragón deslumbrantemente colorido y el charco de lava, como si observara dos fenómenos excepcionales dignos de estudio. ¿Cuál es la relación? Escogió sus palabras con cuidado, y finalmente se volvió hacia Exceltus, que parecía aún menos natural. ¿Eres una de sus creaciones? Varias posibles vías para experimentos prohibidos pasaron por su mente. Soy Exceltus, tu mentor, resonó la voz del dragón cromático con una suave advertencia. Y yo, resonó la voz imponente desde el estanque de lava, soy Obsidian. Los ojos rojos de Nefarian se entrecerraron ligeramente mientras examinaba al extraño dúo que tenía ante sí. Claro que no podía distinguir si eran el mismo dragón, pero esto solo acentuó su fascinación. Sin embargo, su curiosidad por el dragón cromático superó la de Orb. ¿Puedo estudiarte? Nefarian miró instintivamente a Exceltus con el fervor de un erudito. Tu forma es tan única. Quizás pueda aprender de ella, ¿no? Lo interrumpió con firmeza la voz de Obsidian. Concéntrate en tu trabajo, Nefarian, intervino Exceltus, con un tono que recordaba al de un mentor. Estudiarme no es el propósito de tu visita. Primero, hablemos de tu padre, la voz de Obsidian devolvió la conversación al tema. Al mencionar la palabra padre, la expresión de Nefarian cambió de repente. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, sus pupilas se contrajeron ligeramente y sus alas negras se tensaron ligeramente involuntariamente. Sea en lo que se haya convertido, para mí, siempre será el dragón guardián del vuelo negro. La voz de Nefarian bajó, con un tono de calma y apatía. Una vez pensé que siempre tenía razón, pero ahora parece que fue simplemente la orden que Nzod me inculcó. No niego que hiciera muchas cosas malas, pero el momento en que enloqueció, no fue una traición, sino un colapso. Mientras hablaba, sus ojos revelaban una emoción compleja y reprimida. No solo arrepentimiento, no solo dolor, sino una mezcla de asombro, duelo y obstinada reticencia. Obsidian no lo interrumpió, simplemente lo observó en silencio. Exceltus habló entonces lentamente. Por eso debes ir allí en persona. Debes presenciar el proceso de su caída, y solo entonces podrás encontrar la manera de salvarlo. Nefarian no respondió de inmediato. Permaneció en silencio un buen rato, con la mirada recorriendo el templo, un entrecruce de llamas y sombras, como si sopesara sus opciones, quizá incluso se cuestionara a sí mismo. Finalmente, levantó la cabeza, con tono vacilante y tentativo, y preguntó. ¿No puedes capturarlo como me hiciste a mí? ¿Quemarlo con esa llama blanca? Quizás. No, la voz de Obsidian, decidida y resuelta, interrumpió a Nefarian. Su tono no dejaba lugar a evasivas. La corrupción que llevas dentro es como una mancha fresca, meramente superficial. Neltarion es diferente. La locura de Nzod se fusionó hace tiempo con el poder de su aspecto, su profunda desesperación y paranoia, convirtiéndose en la base de su fuerza y existencia. Quemar a la fuerza esa carne podrida probablemente consumiría también su propia esencia. El destello de esperanza en los ojos de Nefarian se atenuó por un momento, pero entonces percibió con claridad la contradicción en las palabras del dios dragón. Ya que afirmas que está tan profundamente enredado en la corrupción que no puede ser salvado, su voz recuperó su calma analítica, ¿por qué mencionaste antes que buscabas una forma de salvarlo? Obsidian asintió levemente, con un destello de aprobación en sus ojos rojos. Has observado con mucho cuidado, dijo. Tengo una forma de salvar a tu padre, pero necesito tus hallazgos. Esto era, por supuesto, solo una excusa. Orb no necesitaba esta información. Simplemente quería la investigación de Neltarion sobre el Sil del dragón, para poder intentar refinarla él mismo. El corazón de Nefarian tembló y sus ojos rojos volvieron a brillar. ¿Cómo empezamos? Preguntó con tono urgente pero contenido. ¿Puedes decirme el método? No, se negó Obsidian rotundamente. Este asunto es complicado.
No puedes saberlo ahora. El objetivo de Obsidian era un momento muy específico. En ese momento crítico, Neltarion abandonaría a Azeroth, temporalmente fuera del control de N'Zoth. Sin duda, era el mejor momento para actuar. Sin embargo, ese momento aún estaba muy lejos, así que no había necesidad de decírselo a Nefarian. Obsidian volvió a mirar a Nefarian, quien miraba hacia abajo, y dijo: Tu objetivo son las Islas Prohibidas. Allí se encuentra el laboratorio de Neltarion de antes de su caída. Consigue los documentos principales y los registros de investigación del laboratorio. Eso es imposible, replicó Nefarian casi instintivamente. Las Islas Prohibidas forman parte del Archipiélago del Dragón. El Archipiélago del Dragón fue aislado mucho antes de la Guerra de los Ancestros, explicó, asumiendo que Obsidian no sabía nada al respecto. Usando tecnología de los Titán, ni siquiera la Reina del Dragón Rojo puede encontrar su ubicación ahora. Exteltus, que había guardado silencio durante un largo rato, levantó las comisuras de los labios, revelando una sonrisa significativa. Nefarian, pequeño dragón negro, ¿alguna vez te has preguntado por qué la tecnología Titán puede bloquear la capacidad del dragón de detectar la ubicación de su hogar? ¿Por qué los dragones no pueden encontrar su mundo natal? ¿Por qué la tecnología de los titanes bloquea las habilidades innatas de los dragones? La expansión era de los dragones enfatiza repetidamente la llamada de las Islas Dragón, pero hasta que suena esta llamada, los dragones no la perciben. ¿Será simplemente el efecto de la tecnología o alguna fuerza bloquea deliberadamente sus recuerdos y percepciones? Por supuesto, Orb prefiere creer que esto es solo otro ejemplo de Blizzard se está tragando el libro. Lanzar nuevos mapas y contenido, seguir ganando dinero, lo cual no está nada mal. Pero en el mundo real, solo hay una explicación probable. Los titanes añadieron algo en secreto al otorgar la bendición del dragón. Los titanes y su tecnología tienen mayor autoridad, suprimiendo por completo los instintos inherentes a la línea de sangre del dragón. Tras escuchar la explicación de Exteltus, Nefarian sintió que su visión del mundo se hacía añicos. Tiempo atrás, Nefarian creía que sus enemigos eran otros dragones de 5 colores. Tras purificarse, se dio cuenta de que eran los dioses antiguos. Y ahora, incluso los titanes son enemigos. Esto no está bien. La cola de Nefarian se movió nerviosamente. ¿Dices que los titanes pueden manipular nuestra voluntad en cualquier momento? ¿En qué se diferencia eso de los dioses antiguos? Esta comprensión fue aún más subversiva que la conmoción del mismo dragón de hace un momento. Afectó a la esencia misma de la existencia de los dragones de 5 colores. Al menos se ven bien cuando comen, retumbó la voz de Obsidian. Exteltus continuó. Solo se ven mejor. Puede que no manipulen activamente los pensamientos, pero suprimirán aquellos que les son perjudiciales. Pero tú, la mirada de Nefarian oscilaba entre Ek y el charco de lava, mientras su confusión se profundizaba. ¿Cómo sentiste esto? ¿Posees autoridad más allá de los titanes? Es un secreto, mi querido dragón negro, dijo Obsidian, reacio a hablar de ello. Después de todo, se trataba de la base misma de su ascenso a la divinidad. En resumen, no me quedan puertas traseras de los titanes. Es más, añadió Exteltus, probablemente no haya nadie más dragón que yo. Por lo tanto, las Islas Dragón son nítidas para mi percepción. Nefarian abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La computadora se vio temporalmente abrumada por la enorme cantidad de información que procesaba. Bueno, dijo Exteltus en tono relajado, ¿estás listo para partir, pequeño dragón negro? El tiempo no espera a nadie, y la corrupción de tu padre no se detendrá. Nefarian respiró hondo, reprimiendo las innumerables preguntas que lo atormentaban y la persistente necesidad de investigar. Cuando quieras, maestro, la voz de Nefarian recuperó la compostura que se espera de un príncipe dragón negro. Exteltus sonrió levemente, complacido con el título de príncipe dragón negro. Un brillante rayo de luz envolvió de nuevo a Exteltus, quien le indicó a Nefarian que se acercara. Tras una poderosa fluctuación espacial, las dos figuras de dragones se desvanecieron al instante, dejando solo el aire abrasador y los charcos de magma que fluían lentamente dentro de la sala de lava. Un breve silencio descendió sobre la sala. Dentro del charco de lava, la enorme cabeza de Obsidian se movió ligeramente. Sus pupilas, de un negro dorado fundido, perforaron los gruesos muros del templo, proyectando una mirada al lejano continente de Rasganorte. No observaba a Echo y Nefarian, sino que escuchaba. Una débil y ansiosa plegaria fluía continuamente de su divinidad. ¿Dragón de brasas arriba, la presa disminuye?
Los niños claman por comida, guardián de la llama, concédenos comida, las plegarias eran notablemente consistentes. Escasez de alimentos. Aunque Rasganorte, en el extremo norte, había pasado su duro invierno y entrado en un breve verano, la comida seguía escaseando. ¿Podría desarrollarse una hambruna? Un pensamiento cruzó la mente de Obsidian. La fe requiere una base, y la supervivencia es la más fundamental. Los creyentes hambrientos difícilmente pueden proporcionar una llama de fe estable y pura. Aquellos tan firmes como Caigndus, cuyas pasiones de toda la vida brillan incluso después de la muerte, son en última instancia escasos. Si bien el poder de la deidad podía conceder milagros con facilidad y crear comida de la nada, si así lo deseaba, incluso podía colocar una olla bendita en cada aldea, de la que fluía un guiso fragante día y noche. Pero esto violaba sus principios y solo fomentaría la dependencia absoluta entre sus seguidores, sofocando su capacidad de supervivencia y su creatividad. Los pensamientos de Obsidian se profundizaron. Podía discernir una fuerza oculta tras la crisis alimentaria, pero era una simple payasada, no su objetivo inmediato. El entorno salvaje y brutal de Rasganorte había moldeado la civilización de los trolls de hielo Dracari en una forma primitiva y bárbara. Una sociedad de cazadores-recolectores que luchaban por la supervivencia, en una situación precaria a cada paso. Esto no era bueno para los dioses. La razón era simple. Cuando la mente y la energía de los mortales se veían consumidas por las necesidades más básicas de supervivencia, cuando tenían que luchar contra bestias, los elementos e incluso entre los de su propia especie por un solo bocado de comida, era difícil que surgiera una fe ferviente y duradera. Podría haber casos individuales como el de Caigndus, pero la calidad y la profundidad generales de la fe serían inevitablemente limitadas. Por lo tanto, si bien abordar la hambruna actual era urgente, si esta oportunidad se pudiera aprovechar para guiar a estos trolls desde sus prácticas de caza y recolección basadas en la suerte hacia una civilización agrícola más estable y planificada, esto no solo erradicaría la amenaza de la hambruna, sino que también mejoraría fundamentalmente el suelo en el que nació su fe, aumentando su productividad y pureza. Entonces, ¿cómo resolver de forma eficiente y sostenible el problema de la alimentación en el suelo helado de Rasganorte? Una imagen cruzó por su mente. Los Loa adorados por los trolls Dracari en el campo de hielo Zuldrak. Nutrirían una parcela de tierra con su fuerza vital, permitiendo que cultivos únicos y resistentes al frío crecieran incluso en las condiciones más duras. Esta era precisamente una forma de utilizar la fuerza vital. Sin embargo, este método era tedioso, requiriendo una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo para su mantenimiento anual. Dada la personalidad de Orb, sin duda no elegiría este enfoque. Las colinas Grizzly al sureste parecían una opción más ideal. En ese momento, las colinas Grizzly contrastaban marcadamente con el vibrante y próspero paisaje del juego. La tierra estaba ahora cubierta principalmente de taiga gris y tundra fría. Ese vibrante paisaje solo emergería gradualmente después de que Fandral Corzocelada plantara Bordrasil. Con este pensamiento, la enorme garra de dragón de Orb emergió lentamente del estanque de lava, y un cristal, que emitía una suave luz verde esmeralda e imbuido de la rica aura de la vida, se materializó de la nada en su centro. Este era un regalo de Freya, la vinculadora de vida, que contenía una esencia vital de proporciones titánicas. Ya había usado su poder divino para purificarlo repetidamente, eliminando cualquier posible puerta trasera o limitación, haciéndolo completamente suyo. Si se planta en Zuldrak, se desconocen los resultados. Pero si es en Colinas Grizzly, no debería ser peor que en el juego, pensó Orb. Este cristal y una rama de Nordrasil serán suficientes. Plantaría un nuevo árbol del mundo en Colinas Grizzly. Sin susurros de los dioses antiguos, sin puertas traseras de los titanes, un árbol del mundo completamente suyo. Y transformaría Colinas Grizzly en tierra fértil, el futuro granero de los trolls Dracari. El cielo estaba bajo, la brisa marina aullaba. Un deslumbrante arco iris de luz atravesó las densas nubes, cayendo desde el cielo hacia una isla desolada en las profundidades del Mar del Norte. Era la isla prohibida, el antiguo laboratorio y campo de entrenamiento de Neltarion. La luz de 5 colores se desvaneció gradualmente, revelando 2 enormes dragones que descendían lentamente. El primero brillaba con fuerza, sus escamas relucían a la luz del sol con un resplandor de 5 tonos. Rojo, azul, verde, bronce y negro. Era Exteltus, la encarnación de Orb. El segundo, vestido de negro puro, sus escamas brillaban tenuemente con un frío y oscuro brillo metálico plateado. Nefarian, el príncipe dragón negro. Este, ¿es el antiguo laboratorio de mi padre?
Nefarian plegó sus alas y aterrizó pesadamente junto a Exceltus. La brisa marina azotaba con fuerza, trayendo consigo el penetrante olor a sal y un indescriptible hedor a descomposición. Sí, dijo Exceltus en voz baja, mirando a su alrededor. Lo que ven ante ustedes es la totalidad de las Islas Prohibidas. La isla entera parecía el hueso de un antiguo dragón, destrozado por una fuerza tremenda. Altísimas montañas formaban su esqueleto, sus ondulantes picos perforaban el cielo como la columna vertebral de un dragón que se alzaba amenazante desde las profundidades del mar. Entre los picos, una espesa niebla se arremolinaba interminablemente, y los acantilados rotos se entrelazaban. Truenos apagados resonaban intermitentemente entre los picos y los valles. Solo la costa y los ríos del interior ofrecían una superficie relativamente plana, salpicada de las ruinas de edificios abovedados con el característico estilo de los dragones, erosionados por el tiempo. Este lugar, parece menos un campo experimental y más un cementerio abandonado, susurró Nefarian, reprimiendo un complejo indescriptible de emociones. Tras perder el control del artefacto titán de Colina del Dragón, a la muerte abandonó por completo este lugar. La mirada de Exceltus era serena. Levantó la pata delantera y señaló el lado oeste de la isla principal, una pequeña isla satélite envuelta en una niebla gris. Allí hay un tesoro que dejó tu padre. Deberías ir a echar un vistazo. Nefarian se sobresaltó un poco, sus ojos oscilaban entre la isla principal y la isla satélite. ¿No vienes conmigo? Tengo otras cosas que hacer. Exceltus no dio explicaciones. Agitó su garra de dragón, dibujando un misterioso patrón de luz en el suelo. El patrón se expandió al instante hasta convertirse en un profundo portal. Avanzó con la pata delantera. Su voz se escuchó en el viento. Ya eres un dragón adulto. No necesitas mi compañía constante, ¿verdad? Las alas de Nefarian se extendieron ligeramente instintivamente, sus garras agarrando la superficie rocosa. La molestia de quedarse solo se mezcló con la idea de ser probado por su mentor. Tarareó. HMPH, justo lo que quiero. Justo entonces, una grácil figura azul emergió silenciosamente de la densa niebla de un acantilado cercano y flotó a 100 metros a la derecha de Nefarian. Era un dragón azul adulto, con escamas como hielo marino, cuerpo delgado y esbelto. No aterrizó, manteniendo una distancia cautelosa, con sus pupilas verticales de color azul hielo entrecerradas ante el desconocido dragón negro. Visitante extraño, dijo el dragón azul, con una voz tan fría como el viento, pero autoritaria. Esta es una zona prohibida designada conjuntamente por Neltarion y Maligos. Di tu propósito. Nefarian entrecerró los ojos ligeramente. Este lugar había estado sellado desde antes de la Guerra de los Ancestros. Era evidente que el dragón azul no sabía la verdad sobre las consecuencias, y aún consideraba a su padre un aliado leal. Una compleja mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Respiró hondo, buscando una voz serena y autoritaria. Soy Nefarian, heredero del vuelo negro y descendiente de los antiguos amos de esta isla. Vengo aquí para seguir los pasos de mi padre, para comprender su legado y. La verdad. El dragón azul frunció el ceño al oír el nombre, claramente desconocido, pero no reaccionó de inmediato. Se señaló a sí mismo. Lavisagos, declaró con voz firme. Aunque seas un verdadero descendiente del dragón negro, no tienes derecho a entrar sin permiso. El sello de esta isla fue una decisión conjunta entre el maestro Maligos y el maestro Neltarion. La mente de Nefarian daba vueltas. Forzarla era imprudente, y necesitaba más información sobre la isla. Entiendo tu deber, dijo, bajando el tono. Pero mi propósito aquí no es invadir ni apoderarme, sino heredar y comprender. Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo que me permita explorar el legado de mi padre sin romper el sello de las Islas Prohibidas. El dragón azul permaneció en silencio un instante, como si sopesara el peso de las palabras de Nefarian. No puedo decidir este asunto solo, dijo finalmente Lavisagos. Si lo deseas, puedes acompañarme al Valle Norte y hablar con Andersigos y Benagosa. Si están de acuerdo, podríamos abrirte algunas zonas para que las explores. Sí, respondió Nefarian con decisión. Los dos dragones desplegaron entonces sus enormes alas y se elevaron juntos hacia el Valle Norte de la isla. Al sobrevolar la empinada cresta, el paisaje del valle se desplegó de repente. El Valle Norte se extendía abajo, estrechamente delimitado por acantilados. En su fondo se extendía un profundo lago azul oscuro. En su centro, docenas de deslumbrantes cristales arcanos suspendían silenciosamente, emanando poderosas fluctuaciones mágicas.
Estas energías se entrelazaban formando finas vetas azules, envolviendo todo el valle en un poderoso campo energético. Encima de la escarpada pared rocosa, en la esquina noroeste del valle, se alzaba una enorme plataforma de piedra, con la superficie cubierta de brillantes runas azules y plateadas. Tras la plataforma, una enorme puerta de aleación, de cientos de metros de altura, estaba entreabierta. A través de las grietas, se vislumbraba una tenue brizna de magia que se arremolinaba como niebla. Tras esa puerta se encuentra el área administrada por Andisigos, advirtió la Visagos con voz grave mientras descendía. Es el más poderoso de nuestros 3 dragones. Será mejor que tengan cuidado. Nefarian asintió y los siguió de cerca. Cuando los 2 dragones plegaron sus alas, aterrizaron en la plataforma y cruzaron la puerta de aleación, un aura profundamente extraña los invadió. No era el olor a muerte, sino un hedor denso, empalagoso, dulce y sofocante a descomposición, tan denso que parecía moco obstruyendo el sistema respiratorio del dragón. El pasaje, que debería haber estado iluminado por una luz arcana, ahora estaba completamente oscuro. El aire estaba teñido de un enfermizo tono amarillo grisáceo. Innumerables insectos diminutos y densos, como polvo viviente, danzaban frenéticamente en el aire turbio. Bajo el pasadizo se extendía una caverna relativamente espaciosa, supuestamente la residencia y centro de vigilancia de Endisigos. Sin embargo, la visión que tenía ante él provocó un rugido de asombro y furia en el rabino Sagos, y las pupilas de Nefarian se contrajeron de repente. En el centro de la caverna, Endisigos, el dragón azul más grande, yacía postrado. Sus escamas, antes deslumbrantes como gemas de las profundidades marinas, ahora estaban opacas y sin vida, y extensas zonas de su cuerpo estaban cubiertas y roídas por un denso enjambre de insectos que se retorcían. Lo más aterrador era que los diminutos insectos se apiñaban alrededor de su enorme cabeza y cuello, formando una membrana gruesa, viscosa y asfixiante que le envolvía firmemente la boca y la nariz. El enorme pecho de Andisigos subía y bajaba con inmensa dificultad y debilidad, y cada respiración forzaba un doloroso siseo bajo la membrana. La llama de su vida, como una vela al viento, se apagó. «No te muevas», exclamó Nefarian con sus alas de dragón para detener al rabino Sagos, que estaba a punto de embestir imprudentemente. Su voz era baja y rápida. «Estos insectos son extremadamente peligrosos». La Visagos se detuvo bruscamente, con la voz ronca por la conmoción y la rabia. «¿De qué hablas?» «Se está muriendo». «Lo sé», dijo Nefarian con calma, «pero si te acercas precipitadamente, solo te convertirás en la próxima víctima de esta corrupción». Dio unos pasos lentos hacia adelante, deteniéndose justo fuera de la zona segura del enjambre, con la mirada fija en las extrañas y retorcidas formas de insecto. No eran criaturas comunes, imbuidas de una magia retorcida. Su vuelo se caracterizaba por una rigidez y un frenesí antinaturales. «He visto marcas mágicas similares», murmuró Nefarian para sí mismo, con una luz roja parpadeando en las profundidades de sus pupilas. «Nzot, estos insectos han sido contaminados por el poder corruptor de Nzot, transformándolos en Esdied». Su magia surgió silenciosamente, y un pequeño pulso arcano emanó de las yemas de sus dedos. La energía recorrió el enjambre de insectos, provocando un violento temblor. Lo recibió un zumbido físico y un ruido mental vago y caótico. Era como el eco lejano de un lenguaje blasfemo, o el murmullo desesperado de un ser aplastado bajo la inmensa presión de las profundidades marinas. Inconfundible, es Nzot, el rostro de Nefarian se ensombreció. Las fluctuaciones de este poder reflejaban la suciedad y las impurezas que había expulsado de su cuerpo durante su exhaustiva purificación en el plano de luz de Asgard. ¿Qué dijiste? Nzot. La cola de la Visagos se agitó, sacudiendo el suelo. ¿No estuvo sellado hace mucho tiempo? ¿Cómo pudo? No es su verdadera forma, interrumpió Nefarian en voz baja. Esto es solo un remanente de su poder, abandonado aquí, quizás durante siglos. Reprimió su intensa curiosidad por ahondar en el origen de esta corrupción y volvió la mirada hacia el dragón azul moribundo. Pero la tarea más urgente es salvar a Endisigos. Se está muriendo. Nefarian alzó sus garras, y una llamarada blanca, tan pura que casi cegaba, surgió del aire, irradiando un brillo cálido y sagrado. Era una pequeña porción del poder del reino de la luz que Exceltus le había impartido tras su purificación. Después de todo, Nefarian enfrentaría numerosas batallas con los dioses antiguos en el futuro, y necesitaba aprender técnicas de supervivencia.
Al acercarse la llama sagrada, los insectoides, como si se enfrentaran a sus depredadores naturales, estallaron en gritos estridentes y una agitación frenética. La luz radiante de las llamas los quemó, obligando al enjambre a retroceder. Al ver el notable efecto, Nefarian no dudó más, internándose en el hueco creado por los insectos en retirada y acercándose rápidamente a Endisigos. Presionó la llama sagrada pura directamente contra la zona del pecho del dragón azul donde el movimiento de los insectos era más intenso y el hedor más denso. Siseo. En el momento en que la llama tocó la membrana del insecto, estalló un chisporroteo escalofriante. El denso enjambre de insectos, de un gris amarillento, bullía y se retorcía violentamente bajo el ardor de la llama sagrada. Se retorcían frenéticamente, intentando reunir su fuerza inmunda para resistir la luz purificadora, pero sus esfuerzos fueron en vano, disipándose en volutas de humo negro quemado que rápidamente se dispersaron en el aire inmundo. Nefarian se concentró, esforzándose por mantener la intensidad de las llamas. Apenas había dominado este poder de la luz, y cada uso consumía una gran cantidad de energía. Rápido. Nefarian apretó los dientes. El brillo rojo en sus ojos se intensificaba. Forzó más maná en su agarre, y con las garras apretadas, varias agujas de luz blanca ardiente, condensadas de llama sagrada pura, se formaron al instante y penetraron rápidamente los núcleos de la colmena que aún se retorcían tenazmente en el cuerpo de Endisigos. Puf. 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 Cada punzante aguja de fuego levantaba una densa nube de neblina negra y carbonizada, que exudaba un hedor intenso y pútrido. Los núcleos de la colmena, aún más tenaces, fueron incinerados uno a uno. Las fuerzas corruptoras se disiparon y purificaron rápidamente. Finalmente, el último núcleo de la colmena, el más tenaz, intentó liberarse de su anfitrión. Los veloces ojos y garras de Nefarian, envueltos en los restos de la llama sagrada, lo alcanzaron con la velocidad del rayo, estrellándolo contra la fría piedra. Bajo la continua quema de la llama sagrada, la última inmundicia emitió un breve gemido y fue completamente aniquilada. Un momento después, la agitación del enorme pecho de Endisigos finalmente se calmó, su respiración se volvió larga y regular. Aunque aún débil, la amenaza de asfixia había terminado. Nefarian retiró las llamas de inmediato. Su cuerpo se balanceaba ligeramente sin control, el agotamiento era claramente palpable. Era más hábil con la magia de las sombras y la tierra. Usar el poder de la luz a la fuerza consumía demasiado maná. Justo cuando la Visagos saltaba hacia su compañero sorprendido, la visión periférica de Nefarian vislumbró una placa de piedra con inscripciones, medio enterrada en el polvo, junto a la enorme figura de Endisigos. Movió los pies en silencio, sus garras de dragón rozando el suelo en silencio, y la placa de piedra desapareció al instante. ¿Está bien? La Visagos, incrédulo, comprobó los signos vitales de su compañero. Los insectos restantes habían perdido su vitalidad, adheridos a las escamas como ceniza. De repente, miró a Nefarian con una mezcla de gratitud y confusión en sus ojos. ¿Qué clase de poder acabas de usar? Nunca he visto a otro dragón de 5 colores usarlo. Este no es lugar para explicaciones, dijo Nefarian a regañadientes. Le hizo un gesto a la Visagos para que ayudara a levantar al dragón azul, aún inconsciente. Primero llevémoslo a un lugar seguro. La Visagos no dudó y cooperó de inmediato con Nefarian. Un dragón levantó la pesada cabeza de Andisagos, mientras que el otro levantó la punta de su gruesa cola, trabajando juntos para levantar con firmeza al dragón azul inconsciente. Un lugar seguro. Sí. Al sector este, del que es responsable Benagosa. Debería estar seguro allí. Dijo la Visagos con ansiedad, abriendo camino, cargando la cola y saliendo del túnel. Dentro, los insectos gris amarillentos restantes zumbaban aún más frenéticamente, como un enjambre de abejas enfurecido. Demostrando una astucia mucho mayor que la de los insectos comunes, se dividieron proactivamente en varios enjambres más pequeños, intentando rodearlos desde diferentes direcciones y bloquear su retirada. Nefarian resopló con frialdad, apretó las garras y una pequeña bola de llama sagrada se encendió de nuevo en su palma, convirtiéndose en un faro en la oscuridad. Agitó la llama con violencia, y su luz cegadora disipó al instante los enjambres de insectos que se acercaban, abriendo un camino a través del aire estancado. Vámonos. Con la llama sagrada despejando el camino, los dos dragones, luchando por cargar a su compañero inconsciente, finalmente atravesaron la puerta arcana en la región de Andesigos y regresaron a la plataforma del valle, relativamente abierta. El aire fresco inundó sus pulmones, pero la sensación de urgencia permaneció intacta.
Sin dudarlo, la Visagos extendió sus alas y se elevó en el aire. Sígueme. El distrito este no está lejos. Gruñó, ajustando su postura y luchando por girar hacia el este con su pesada carga. Tras cruzar una loma baja, la vista se abrió de repente ante ellos. El distrito este estaba claramente abierto, el terreno descendía abruptamente hacia la resplandeciente orilla del mar. Un edificio, similar en estilo al de Northvale, enclavado contra la ladera de la montaña, se alzaba silencioso ante ellos. Runas azul plateadas brillaban con más intensidad que las de la propiedad de Andisigos. Todo parece normal aquí. Exhaló el rabino Sagos aliviado, incluso aminorando ligeramente el paso. Aterrizaron lentamente en la plataforma frente al salón principal. El aire estaba libre de las nauseabundas plagas de Northvale, y no había signos visibles de corrupción. Las puertas del salón principal estaban entreabiertas, y reinaba un profundo silencio en su interior, sin ningún sonido. El rabino Sagos bajó su cola de dragón y se acercó cautelosamente a la puerta, llamando en voz baja. «Vena. Soy yo, rabino. Andy está en apuros y lo hemos traído aquí». Una voz femenina fría, alerta y opresiva resonó desde debajo de la rendija de la puerta. «Alto, no eres un dragón». Antes de que pudiera terminar sus palabras, una barrera azul y blanca compuesta de energía arcana pura emergió repentinamente de detrás de la puerta, sellándola por completo. Entonces, un dragón azul adulto, delgado y grácil, emergió lentamente de las sombras del umbral. Su mirada atravesó a Nefarian y su voz fue firme. «Extraño dragón negro. No eres uno de nosotros. Nunca he recibido ninguna notificación de que se permita la entrada a forasteros en esta zona prohibida». El rabino Sagos se adelantó de inmediato, agitando sus enormes alas con entusiasmo. «Vena. Es Nefarian. El hijo del señor Neltarion. Descubrimos un enjambre corrupto en el lugar de Andy. Es el remanente del veneno de Nzot. Le salvó la vida a Andy. Andy está inconsciente». La mirada de Benagosa cambió repentinamente. «¿Qué dijiste? ¿Un enjambre? ¿La corrupción de Nzot? Un enjambre de insectos corruptos, retorcidos por el poder persistente de Nzot». Nefarian sostuvo su mirada, con un tono firme pero autoritario. «No tengo tiempo para preguntas inútiles. Endisigos está gravemente herido y necesita refugio y tratamiento urgente. Déjanos entrar». La mirada penetrante de Benagosa osciló entre el rostro sereno de Nefarian y la expresión ansiosa de la Visagos, fijándose finalmente en el inconsciente Endisigos, cuidadosamente custodiado entre dos dragones. Tras unos segundos de silencio, blandió sus garras delanteras con un movimiento diestro. Zumbido. La barrera arcana que bloqueaba la puerta se disipó silenciosamente como una cortina de agua. «Entra». Benagosa se hizo a un lado, con la voz cautelosa, aunque no del todo apagada, ahora teñida de ansiosa preocupación. Al observar las escamas opacas y sin vida de Andisigos y los restos cenicientos de los cadáveres de los insectos adheridos a ellas, su serenidad finalmente se quebró. Susurró. «Siempre ha sido el más cauteloso». Antes de terminar sus palabras, ya se había apresurado a avanzar. Los dos dragones azules unieron fuerzas de inmediato, cargando con cuidado al pesado Andisigos a través de la puerta principal del santuario oriental. La escena más allá era similar a la del Valle del Norte. Un vasto pasaje que conducía directamente al subsuelo. Benagosa abrió el camino, con un tono de voz teñido de una sutil disculpa. «Lo siento, estaba demasiado nerviosa». «Es mi deber, y es comprensible», dijo Nefarian con indiferencia, ignorando su inicial actitud defensiva. Sus pensamientos ya habían vuelto a Nzot y a la corrupción que había dejado atrás. Las Islas Prohibidas, antaño la fortaleza principal del Guardián de la Tierra Neltarion antes de su caída, sirvieron tanto como su campo de entrenamiento secreto como un depósito de conocimiento. Sin embargo, aquí aparecieron rastros de la corrupción de Nzot. Nefarian rápidamente conectó estos dos hilos en su mente. No era casualidad. Su padre había llevado a cabo una extensa investigación allí. Y la corrupción de esos insectos retorcidos y repugnantes llevaba la misma mancha que había sido expulsada durante su propia purificación. Esta podría muy bien ser la fuente de la corrupción original de mi padre. Estalló el pensamiento en la mente de Nefarian. Reprimió sus pensamientos turbulentos, su mirada recorrió a Andisigot, quien aún respiraba con dificultad, y finalmente se fijó en los dos guardias dragones azules. «La fuente de la corrupción debe ser erradicada», comenzó Nefarian, intentando mantener la voz firme, pero con un atisbo de urgencia al final.
Debo regresar al sector norte de inmediato y realizar una investigación en lo más profundo de su área de responsabilidad. De ninguna manera. Benagosa reaccionó como un gato al que le hubieran pisado la cola, inclinándose para bloquear el paso de Nefarian. Su negativa fue rotunda, aparentemente sin margen de maniobra. ¿Por qué? La voz de Nefarian permaneció inalterada, pero su tono se volvió más pesado. Sus pupilas rojo oscuro estaban fijas en la dragona azul. Lavisagos movió las patas con inquietud, con voz vacilante y suplicante. ¿Viste el estado de Andy? Es demasiado peligroso ahí dentro, es demasiado peligroso. Sus ojos se movieron, sin atreverse a sostener la mirada penetrante de Nefarian. Nefarian detectó con agudeza la profunda preocupación y la evasión en sus expresiones. No se trataba solo de peligro. Esas profundidades probablemente sean la fuente de la corrupción de Nzoth. La voz de Nefarian estaba cargada de una innegable sensación de presión. Si no se controla, toda la isla prohibida podría ser consumida por esta inmundicia. Debo entrar. Lavisagos y Benagosa intercambiaron una rápida mirada, ambas llenas de resistencia. El maestro Neltarion y el maestro Maligos han decretado conjuntamente. Lavisagos se humedeció los labios resecos, intentando usar su retórica oficial una vez más para disuadir a Nefarian. Pero esto solo enfureció a Nefarian. La corrupción de su padre llevaba mucho tiempo siendo una espina en su corazón, una espina en su garganta. Cada vez que lo llamaban respetuosamente maestro, era como arrancarse esa espina, recordándole a Nefarian. Tu padre llevaba mucho tiempo corrompido, indigno de tal título. ¿De qué servía si les decía la verdad? Con el tiempo la sabrían. Además, con la terquedad de estos dos dragones azules, sería difícil persuadirlos sin cierta habilidad. Nefarian ideó rápidamente una estrategia para persuadirlos de que revelaran la verdad. Basta. Un rugido profundo, lleno de dolor e indignación, estalló en la cueva como un trueno. Dio un paso al frente de repente, con las pupilas verticales ardiendo de dolor e indignación sin fin, mirando fijamente a Lavisagos, su cuerpo impregnado de un aura de dragón aterradora. No me repitas maestro Neltarion y maestro Maligos. La voz de Nefarian era gélida, pero no podía ocultar la profunda tristeza que albergaba. El maestro Neltarion del que hablas traicionó al pacto del dragón de 5 colores y a Maligos ya en la guerra de los ancestros. Ya no es el guardián de la tierra, es a la muerte. La encarnación de la destrucción. Y los dos amigos cercanos de los que hablas que dieron la misma orden ahora son enemigos jurados. Estas palabras estremecedoras fueron como un rayo caído del cielo, impactando instantáneamente a Lavisagos y Benagosa. Benagosa retrocedió aterrorizada, con las alas extendidas, congelada en el aire como una escultura de hielo. La enorme cabeza de Lavisagos se alzó de repente, con los ojos llenos de asombro y desconcierto. ¿Qué? ¿Traición? Eso es imposible. Lord Maligos nunca te lo dijo. Interrumpió Nefarian, bajando la voz. Las Islas Dragón llevan selladas más de 3000 años. ¿No te has dado cuenta? Sacó la placa de piedra que había encontrado en el cuartel norte, grabada con la súplica de ayuda no enviada de Andisigos. El destinatario era claramente Maligos, el aspecto de los dragones azules. Tras ser infectado, inmediatamente comenzó a salvarse. Al verse impotente, le escribió a Maligos pidiéndole ayuda. Nefarian repasó brevemente el contenido de la carta y luego fue al grano. ¿Adivina por qué su carta nunca llegó? ¿Y por qué, durante 3000 años, ningún miembro del vuelo azul, ni siquiera un mensajero de otra raza de dragones, ha venido a ver cómo estás? Benagosa miró fijamente la placa de piedra que reflejaba la desesperación de sus compañeros. La garganta le latía con fuerza, pero no emitía ningún sonido. Las alas de Lavisagos temblaban incontrolablemente. La confusión en sus ojos dio paso rápidamente al desconcierto. Pensamos que era solo temporal, susurró Lavisagos. Además, 3000 años son solo cuestión de dormir. Su voz se apagó, como un intento de tranquilizarse. Señor Maligos, Benagosa dejó escapar un largo y entrecortado suspiro. Él debería saber que estamos atrapados aquí, ¿por qué no viene a rescatarnos? Los titanes han bloqueado completamente la ubicación de las Islas Dragón, y el mundo exterior no puede localizarlas. El tono de Nefarian se fue calmando gradualmente, con un dejo de pesadez y respeto deliberadamente creados. En cuanto a Lord Maligos, en la guerra de los ancestros, debido a que presenció demasiado trauma y traición, su mente sufrió graves daños, y se volvió extremadamente paranoico y cerrado. Casi cortó el contacto con el mundo exterior, y el vuelo azul sufrió grandes pérdidas.
Evitó astutamente la cruel verdad de que Maligos podría haber enloquecido, evitando que fueran completamente aplastados. Puede que haya olvidado este lugar, o que piense que este lugar ya no tiene valor. Al ver que el último rayo de luz en los ojos de los dos dragones azules estaba a punto de extinguirse por completo, Nefarian supo que había llegado el momento. De repente, cambió de tema, soltando una mentira cuidadosamente urdida, una mezcla de verdad y falsedad. Y yo, Nefarian, una vez estuve profundamente atrapado por la sombra oscura y la influencia corruptora de mi padre, a la muerte. Fingió dificultad para pronunciar el nombre prohibido. Su rostro revelaba el dolor y la lucha apropiados. Fue su majestad Alexstrasza, la vinculadora de la vida, la gran reina dragón, quien me purificó con su misericordia y fuerza vital, otorgándome la redención y la oportunidad de renacer. Levantó ligeramente sus garras de dragón, y la pura llama sagrada volvió a danzar en sus dedos. Esta prueba era más convincente que cualquier palabra. Su majestad ha percibido con claridad que la raíz de la corrupción de a la muerte probablemente esté enterrada en lo profundo de esta isla prohibida. La voz de Nefarian se tornó solemne y seria. Como no pudo venir en persona debido a una gran responsabilidad, me ordenó realizar una investigación exhaustiva para descubrir la verdad tras su corrupción y garantizar la seguridad de este lugar, especialmente, enfatizó sus palabras, recorriendo con la mirada a los dos dragones azules, especialmente el objeto vital que custodian. Nefarian señaló con precisión el objeto que custodian aunque aún no sabía qué era. El deber y el secreto de los dragones azules era permanecer allí. La hostilidad y la cautela en sus ojos se desvanecieron gradualmente, y el prestigio de la reina dragón rojo se convirtió en la gota que colmó el vaso. La afirmación de Nefarian de ser el redimido y la rectitud de seguir las órdenes de la reina aliviaron temporalmente su ansiedad y confusión. Un silencio sepulcral se prolongó un largo instante en la cueva. Finalmente, la Visagos habló lentamente, con la voz ronca. En ese caso, les contaremos todo lo que sabemos. No estamos protegiendo a ninguna otra criatura, excepto a la monstruosidad creada por a la muerte, Dragonsir. La oreja de Nefarian tembló levemente. ¿Sil de dragón? Era la primera vez que oía el término. Son monstruos, dijo la Visagos con frialdad. Monstruos creados por tu padre. Ya albergaba resentimiento hacia la existencia del Sil de dragón, y tras enterarse de la traición de Neltarion, esta aversión se convirtió en furia. Nefarian frunció el ceño, esperando en silencio las siguientes palabras. Colina del dragón. Venagosa tomó las riendas de la conversación, con un tono relativamente tranquilo. Este es el nombre que les dio el mismísimo Lord Nefarian. Son una especie de existencia que combina el poder original de los dragones con la voluntad de las especies mortales. Para decirlo sin rodeos, son creaciones retorcidas. La Visagos exhaló una bocanada de aire frío por la nariz, con la voz llena de desprecio. Forzando el poder de los dragones en cuerpos mortales para dar origen a armas de guerra. Con huesos frágiles y emociones fluctuantes, ¿quieres controlar el poder supremo de los dragones? Se burló, y la cola del dragón barrió el suelo con ansiedad. En mi opinión, no solo no son armas cualificadas, sino un grupo de desastres que pueden descontrolarse en cualquier momento. Nefarian los miró fijamente en voz baja. Entonces, ¿los enviaron aquí para protegerlos? No fue nuestra iniciativa. El tono de Venagosa añadió un matiz de impotencia. Este es un acuerdo entre Nefarian, él y Lord Maligos. Después de cierto incidente, el guardián de la tierra solicitó personalmente al tejedor de hechizos que nos encargáramos de supervisar el funcionamiento del sello de esta isla y asegurar su estabilidad. Las órdenes de tu padre fueron claras, dijo la Visagos con frialdad. Si se detecta alguna fluctuación anormal, toda la isla debe ser sellada de inmediato. Nadie puede abrir el sello de la colina del dragón sin autorización. Y no ha vuelto a pisar este lugar desde entonces. Durante todos estos años, el sello ha funcionado a la perfección, continuó Venagosa. Nunca nos han dicho la verdadera razón por la que la colina del dragón se descontroló, ni conocemos los detalles de ese incidente. A Nefarian se le encogió el corazón. Este pasado olvidado era prácticamente un vacío para él. Después de todo, ni siquiera había nacido entonces. Su padre, antaño venerado como un dios por innumerables dragones negros, había dejado una legión en esta isla aislada que incluso los dragones azules mantenían en secreto, y la había sellado por completo en secreto. Sin embargo, un escalofrío más profundo lo invadió. La corrupción de Nzoth estaba erosionando el núcleo mismo de este sello. Lo entiendo, dijo Nefarian con voz profunda y expresión seria. La situación es peor de lo previsto.
La corrupción está erosionando directamente el núcleo del sello. Una vez que el núcleo colapse por completo, el sello se romperá, y lo que se libere, ya no será el Silver del dragón de antaño, sino un monstruo completamente retorcido y empapado en inmundicia por los susurros de los dioses antiguos. Las consecuencias, podrían ser incluso más terribles que la traición de mi padre. Los temores de su majestad Alexstrasza se están haciendo realidad. Debo llegar de inmediato al nodo y detener la propagación de la corrupción. Esta vez, Lavisagos y Venagosa no objetaron. Lavisagos resopló con disgusto. En lo profundo de sus gélidas pupilas azules, más allá de su odio inherente por el Silver del dragón, brillaba un miedo más profundo al monstruo corrupto que pudieran hacer. La mirada de Venagosa osciló entre Nefarian y el dragón azul inconsciente, asintiendo finalmente lenta y pesadamente. Sígueme. La voz de Lavisagos aún denotaba reticencia, pero ya se había puesto de pie. Los llevaré de vuelta al distrito norte. La colina del dragón está sellada hasta el fondo. Dense prisa. Venagosa, encargado de vigilar a Andisigos, los observó abandonar rápidamente el distrito este con una expresión complicada. Con evidente disgusto, Lavisagos condujo a Nefarian de vuelta al corazón del distrito norte. Dentro del pasaje, los enjambres restantes de insectos gris amarillentos aún revoloteaban, pero parecían recelosos del aura persistente de la llama sagrada en Nefarian, atreviéndose solo a zumbar a distancia, sin acercarse demasiado. El dulce y sofocante olor a descomposición en el aire se había debilitado un poco, pero seguía siendo insoportablemente penetrante. Descendieron por el pasaje más severamente corroído por energías corruptas. Cuanto más se adentraban, más tenues se volvían las antiguas runas de sello azul plateado en las paredes de roca, comenzando incluso a mostrar pequeñas grietas. Al final del pasaje, una abertura repentina. Una caverna subterránea asombrosamente vasta se desplegaba ante ellos, su escala excedía con creces la de la morada de Endisigot, aparentemente excavando los cimientos de una montaña entera. La escena en el centro de la caverna era aún más impresionante. Una vasta cortina de luz azul plateada, compuesta por innumerables runas geométricas intrincadas, envolvía el núcleo de la caverna como un cuenco invertido. Sobre la cortina, vastas energías arcanas y el peso de la tierra se arremolinaban, su patrón apenas discernible. Un sello creado por los esfuerzos conjuntos de los dos grandes dragones guardianes. Dentro de la cortina, reinaba el silencio. Cientos, quizá miles, de capullos de cristal se vislumbraban vagamente, dispuestos en pulcras filas. Estos capullos, de textura translúcida, dormitaban en extrañas y majestuosas criaturas. Poseían las imponentes cabezas, poderosas alas y esbeltas colas de dragones, pero sus torsos y extremidades eran más mortales en proporción, sus cuerpos cubiertos de finas escamas acorazadas como metal meticulosamente forjado. Esto era Dragonsil. La colina del dragón sellada. Ahora eran guerreros congelados en el ámbar del tiempo, silenciosos y poderosos. El batallón del ala sanadora, Lavisagos apretó los dientes al pronunciar el nombre, con los ojos aún más llenos de asco. Al menos así se llaman a sí mismos. Se dice que sobresalen en la curación y el apoyo. HMPH añadió con frialdad, pero para mí, no son más que un ejército monstruoso conjurado por la muerte. Sin embargo, comparado con el desdén de Lavisagos, Nefarian estaba más concentrado en la escena tras el velo sellador. Innumerables enjambres de insectos corruptos de color gris amarillento, como una marea creciente de inmundicia, asaltaron la vasta cortina de luz azul plateada. No atacaron a ciegas, sino que se concentraron en los puntos débiles del flujo de energía de la cortina, royendo frenéticamente. Cada mordisco provocaba sutiles ondas en la cortina, acompañadas del chisporroteo de la energía disipándose. Aunque la cortina de luz se mantuvo estable, como el agua que gotea desgastando una piedra, era solo cuestión de tiempo antes de que se rompiera. Están atacando activamente y debilitando el sello. La voz de Nefarian era baja y urgente. Aunque la voluntad en Zod no estaba presente, el objetivo de los enjambres era clarísimo. Romper el sello, liberar al dragón Sil aprisionado y corromperlo por completo para su propio beneficio. Lavisagos rugió, y una luz azul surgió de lo profundo de su garganta. Instintivamente quiso expulsar a los repugnantes insectos con su aliento de dragón. ¡Alto! Los ojos y las garras de Nefarian fueron rápidos al extender sus alas de dragón, bloqueando el paso de Lavisagos. No te precipites. Tu aliento de dragón no solo podría ser inútil, sino que también podría dañar el sello. Los pensamientos de Nefarian corrían, escudriñando el velo sellador y al dragón dormido, fiel de las alas sanadoras.
Una idea audaz, aunque quizás la única salida, se formó al instante en su mente. Se giró bruscamente hacia el agitado Lavisagos y le habló con notable calma. Lavisagos, escúchame. El enjambre corrupto tiene un solo objetivo. Destruir el sello, liberar y corromper al dragón ciel que lleva dentro. Están agotando continuamente las reservas de energía del sello. Lo sé. Lavisagos azotó la cola con irritación, mirando a los insectos roedores. Debemos encontrar la manera de detenerlos. Ahora. La defensa pasiva, esperando a que el sello sea roído, es un camino mortal. Las garras de dragón de Nefarian se alzaron repentinamente, apuntando directamente al dragón dormido ciel tras el velo. Pero si levantamos el sello proactivamente, aunque sea brevemente, y liberamos al batallón de sanación, estás loco. Apenas Nefarian había terminado de hablar cuando Lavisagos giró como un polvorín. Su enorme cabeza de dragón casi choca con la de Nefarian, sus pupilas azules y gélidas brillaban de rabia e incredulidad. Honestamente, como primer libro escrito por un nuevo autor, este es un buen comienzo, y eso es principalmente gracias a Azeroth. Gracias a este otro mundo que amo tanto, y gracias a todos por seguirme. Aquí hay algunas palabras pretenciosas de mi corazón, que pueden optar por ignorar. Este libro comete muchos errores. El punto de entrada es demasiado pronto, la historia del grupo original es demasiado temprana, la introducción de los dioses antiguos es demasiado autocomplaciente, los trolls han sido criticados por no sentirse como trolls, y hay muy poca interacción con los personajes originales, especialmente porque la mayoría de los personajes familiares ni siquiera han nacido todavía, pero como dije en la introducción y en el libro, esta es una novela que cambia fundamentalmente la cronología, y los cambios provocados por el protagonista se convierten en una pieza de fondo antes de que tenga lugar la historia principal de Warcraft. En la fantasía, para cuando nacen Arthas, Jaina y los demás, Azeroth ya ha experimentado cambios considerables, y sus leyendas comienzan en esta nueva etapa. Esta también es una promesa vacía para la trama posterior, pero espero poder cumplirla. Siempre he creído que Warcraft es uno de los fanfiction más fáciles de escribir para personajes grupales porque no tiene un protagonista absoluto, o mejor dicho, todos son protagonistas. En fin, saldrá a la venta mañana y se publicarán 5 capítulos directamente, poniendo fin a la historia de la Isla Prohibida. Como de costumbre, sacrificaré una oleada de libros de amigos. Héroes de poder y magia. Milicia de PNJ reclutada al principio. Héroes de poder y magia. El auge del enjambre desde el páramo, renacimiento del delta. La anciana dominante se enamora de mí, estableciendo una familia inmortal a partir de la recolección de Ki de Dragón, mi maestro, Taisan Laojun. Tras 10 años de practicar el taoísmo en la dinastía Song del Sur, me di cuenta de que estaba entrando en los héroes del cóndor divino. Soy un sacerdote taoísta en el mundo de historias extrañas de un estudio chino, la tiranía de la bruja de los criminales de guerra de la sociedad paradójica, Xie Yuan. Renacimiento de Shazu, comienzo del 1 de mayo. Liberar a esos monstruos. ¿En qué demonios estás pensando? El rugido de Lavisagos fue como un trueno, ahogando incluso brevemente el zumbido del enjambre de insectos. Lord Maligos Y. Tenemos estrictamente prohibido tocar el sello. La energía arcana comenzó a fluir a través del dragón azul. Sus enormes alas se extendieron por completo, bloqueando el sello. Su postura demostraba claramente que estaba decidido a detener a Nefarian a toda costa. Su odio y miedo a la colina del dragón se transformaron en una negativa inquebrantable. Ante la ira de Lavisagos, las pupilas rojo oscuro de Nefarian permanecieron frías y racionales. Intento evitar un desastre mayor. Su voz se elevó repentinamente, ahogando el rugido del otro. Liberarlos ahora y controlarlos antes de que se corrompan, no es mejor que esperar a que el sello sea roído y liberar un ejército de monstruos completamente distorsionados por los dioses antiguos. Y, según tu descripción, Nefarian habló más rápido, intentando aprovechar la primera oportunidad para persuadir al dragón azul. El batallón ala sanadora es solo una fuerza de apoyo. Puede que no sean incontrolables. Controlables. Menuda broma. Lavisagos interrumpió con dureza, y las garras del dragón señalaron los capullos en la cortina de luz sellada con un sonido de viento rompiente. Mira con atención. Son máquinas de guerra creadas por el mismísimo a la muerte. Son monstruos. No aliados. Una vez liberados, ¿quién puede garantizar que no se volverán contra nosotros? ¿Quién puede? Su enorme martillo de cola se estrelló contra el suelo, haciendo volar escombros y una explosión mortal. Para nada. Prefiero morir aquí que dejar que toques ese sello.
La atmósfera de la caverna se desplomó hasta un punto gélido, reemplazada solo por el zumbido de los insectos. Nefarian miró fijamente al paranoico dragón azul que tenía delante, atrapado por el deber y el miedo. Cualquier esperanza de persuasión se desvaneció. El prejuicio de la Visagos contra la colina del dragón estaba profundamente arraigado, y cualquier insinuación de liberación le parecía una blasfemia y una traición. Nefarian respiró hondo, mezclado con un hedor dulzón y rancio, reprimiendo la irritación y la ira incomprendida que le azotaban el pecho. Un furioso instinto asesino, emanando de las profundidades de su sangre de dragón negro, amenazaba con desbordar los diques de la razón. De no haber sido purificado, se habría abalanzado y degollado al problemático dragón azul con sus afiladas garras. Sin embargo, la llama brillante que su mentor había dejado en lo más profundo de su alma, junto con el peso de la misión que llevaba sobre sus hombros, lo aferraban como cadenas de frío, tirando de él. Además, un conflicto allí probablemente impactaría directamente, quizás incluso destruiría, el sello ya erosionado, con consecuencias desastrosas. Dejó de intentar explicarse y se limitó a mirar fríamente al enfurecido Lavisagos. Muy bien, la voz de Nefarian recuperó su gélida calma, un marcado contraste con la furia de Lavisagos. Persevera en tu deber, dragón azul. Que tu terquedad sea la primera barrera que detenga a los monstruos corruptos cuando el sello finalmente se rompa y las monstruosidades corruptas se apoderen de él. Giró bruscamente, levantando una ráfaga de aire con sus enormes alas mientras se elevaba sin vacilar hacia el pasaje del que habían venido. Lavisagos se quedó solo para enfrentarse al enjambre de insectos zumbantes y al monstruo dormido. Nefarian tenía que encontrar otra solución. En realidad, tras calmarse y evaluar la situación, se dio cuenta de que al ritmo actual de la invasión Zerg, el sello no se rompería pronto. Además, con el apoyo de su poderoso mentor, las cosas no se deteriorarían irremediablemente. De hecho, sentía mucha curiosidad por saber qué tan mal tendrían que ponerse las cosas antes de que su mentor no pudiera resolverlas. Entonces, una serie de ideas descabelladas comenzaron a surgir sin control en su mente. Nefarian negó rápidamente con la cabeza, desechando estos pensamientos maliciosos. Después de todo, su mentor se había enfrentado a él con facilidad. Ya que has pensado en mi mentor, ¿no me indicó algo antes? Estoy completamente desconcertado por estos dragones azules, murmuró para sí mismo, y luego miró hacia el oeste de las Islas Prohibidas, donde quizás se encontraban más pistas. La tarea más urgente era descubrir el origen de la corrupción de su padre, Neltarion, por parte de N'Zoth. Este era tanto el primer paso para salvar a su padre como la misión principal que le había encomendado su mentor. Las alas de Nefarian cortaron la brisa marina, rozando las oscuras aguas antes de aterrizar precisamente en el extremo norte de las islas occidentales. Una ráfaga de viento, cargada de vapor salado, azotó sus escamas. Este era el lugar que Exceltus había señalado antes de partir. Levantó las patas delanteras y presionó ligeramente las yemas de los dedos contra la pared rocosa. Al instante, sintió una leve vibración espacial, teñida con la familiar y distintiva sensación de su padre, Neltarion. Nefarian comprendió y, lentamente, infundió un rastro de magia de dragón negro en el aire. Un leve zumbido resonó desde el interior de la pared de la montaña, y la roca se deslizó a un lado, revelando una enorme puerta metálica profundamente incrustada en la montaña. Intrincadas runas dracónicas estaban grabadas en la puerta, iluminándose lentamente a medida que la magia la infundía. En el centro de la puerta emergió una palabra antigua: Cisclar. Nefarian susurró la palabra de extrañas sílabas y luego empujó la polvorienta puerta. Para su sorpresa, la puerta no era una guarida lúgubre y opresiva, ni había equipo de laboratorio abandonado. En cambio, una imponente, extensa y abovedada sala se desplegó ante él. Su estilo arquitectónico es similar a las ruinas de dragones que se encuentran en otras islas remotas, pero los detalles revelan un aura de dragón más intensa. El olor a lava y tierra se mezcla con el olor a polvo y energía arcana, tenue pero notablemente claro. En el centro de la sala, una plataforma construida con cristal arcano flotaba suspendida. Delante de ella se extendían finos conductos de energía, conectando nodos en 4 direcciones diferentes. Nefarian lo reconoció al instante. Un centro de teletransportación que conducía a diferentes zonas de la bóveda. Se acercó a la plataforma, recorriendo con la mirada los símbolos del lenguaje del dragón grabados en los nodos, y frunció el ceño ligeramente. Las 4 direcciones estaban inscritas con sílabas cortas y sin sentido, sin etiquetas ni instrucciones específicas. Turi, murmuró Nefarian con un dejo de frustración en la voz. Es su estilo.
Su mirada dudó un momento antes de darse por vencido, intentando adivinar el significado de las sílabas. Tarde o temprano tendré que explorar las 4 zonas, así que elegiré solo una, pensó. Sin dudarlo, presionó su garra de dragón hacia el nodo más a la izquierda. Una luz cegadora brilló de repente, envolviéndolo al instante. Al desvanecerse la luz, el olor acre a azufre y quemado se intensificó. Nefarian respiró hondo instintivamente, sus labios se curvaron ligeramente, e incluso sus emociones se relajaron un poco. Este era el aroma más familiar y preferido por el clan del dragón negro. Miró rápidamente a su alrededor. Este lugar parecía ser un laboratorio subterráneo extremadamente espacioso. La cúpula era alta, y las paredes de roca estaban incrustadas con lámparas rúnicas extinguidas hacía tiempo. El aire era seco y caluroso, y bajo el suelo, tuberías transparentes fluían con lava fundida. No muy lejos de él, una hilera de ataduras retorcidas y rotas yacía dispersa. Gruesos grilletes de metal llevaban mucho tiempo rotos, y las cadenas estaban retorcidas como cuerdas. Las paredes estaban cubiertas de enormes marcas de garras, de varios centímetros de profundidad y entrecruzadas. Nefarian bajó su centro de gravedad, tocó el frío suelo con sus garras de dragón y exploró con cautela. Sus ojos escudriñaron los alrededores con cautela. Un grupo de enormes tanques de cultivo de vidrio estaban inclinados una y otra vez, la mayoría destrozados, y en su interior permanecía un líquido viscoso de extraño color y residuos orgánicos en descomposición. Los pocos tanques intactos que quedaban albergaban los restos distorsionados de bestias dragón. Algunos tenían extremidades que habían crecido y estaban desalineadas, como tumores deformados. Otros tenían la piel y las escamas desprendidas en grandes escamas, revelando la carne que se retorcía debajo. Otros tenían huesos retorcidos y rotos en ángulos anatómicamente antinaturales, claramente resultado de experimentos de fusión fallidos. Reinaba el silencio. Solo se oía el tenue gorgoteo de la lava fluyendo y el suave golpe sordo de las garras al golpear el suelo. De repente, desde las profundidades del laboratorio, un escalofriante y penetrante sonido de metal al romperse estalló sin previo aviso. Rugido. Inmediatamente, un rugido lleno de dolor y locura rompió el silencio. Una enorme figura negra atravesó el tanque medio destrozado, tropezando en una lluvia de fluido pegajoso y fragmentos de vidrio. Era una criatura de fusión de pesadilla. La mitad de su cuerpo aún estaba cubierta de escamas de dragón, mientras que la otra mitad, extrañamente fusionada con rasgos de alguna criatura insectoide, estaba cubierta por un caparazón quitinoso. La carne bajo el caparazón se retorcía y latía de forma repugnante. Uno de sus ojos era de un amarillo turbio, mientras que el otro brillaba con un escarlata desquiciado. El monstruo, obviamente, había perdido la cabeza por completo, solo le quedaba la rabia alimentada por la tortura del dolor. Dejó escapar un rugido ensordecedor y, usando sus 4 extremidades, se abalanzó sobre Nefarian con la inercia de destruirlo todo. Nefarian estaba a punto de alzar las garras para lanzar un hechizo, pero con el rabillo del ojo vislumbró un trozo de suelo en el camino del monstruo que parecía un poco antinatural. Trampa. Al instante se dio cuenta de que, una vez que el monstruo cayera en la locura, obviamente no se daría cuenta. En un instante, sus pesadas garras pisaron el suelo anormal sin reservas. Clic. Al activarse la trampa, el penetrante sonido de una conmoción mecánica y el zumbido de la energía cargándose rápidamente explotaron al instante. Con un silbido. Nefarian, imperturbable, retrocedió varios pasos con calma, con las alas de dragón extendidas y el cuerpo agachado, la mirada fija en las paredes. Las paredes se abrieron con un crujido, y varios recipientes de vidrio llenos de gas azul pálido salieron disparados, explotando en el aire. Una espesa niebla llenó el área al instante. Gas anestésico. Nefarian contuvo la respiración rápidamente y lanzó varios hechizos de resistencia sobre sí mismo. El monstruo de fusión no estaba preparado. Envuelto por la espesa niebla, sus movimientos se volvieron notablemente lentos y la luz roja de sus ojos comenzó a desvanecerse. Sin embargo, mostró una resistencia asombrosa, rugiendo y abriéndose paso a través de la niebla. Con pasos pesados, se abalanzó sobre Nefarian una vez más. La energía se acumuló en las garras de dragón de Nefarian, pero dudó en atacar. Sabía que la trampa de su padre nunca sería tan sencilla. En efecto, en 2 o 3 respiraciones, 3 crujidos crujientes resonaron desde el suelo. Sin previo aviso, 3 rayos blancos y llameantes se entrecruzaron y salieron disparados de las grietas del suelo. El intenso calor atravesó el aire, emitiendo un chillido penetrante.
Nefarian lo había anticipado, batiendo sus alas vigorosamente y saltando con agilidad. Los rayos abrasadores rozaron por poco el suelo donde había estado. En otra parte, los rayos impactaron con precisión en el hombro izquierdo y el pecho derecho del monstruo. Una violenta explosión estalló, liberando vastas franjas de carne carbonizada y supurante. El monstruo dejó escapar un rugido desgarrador de dolor. Pero la cadena de trampas de Nefarian aún no había terminado. Las runas de la cúpula se iluminaron de repente. Dos deslumbrantes anillos de electricidad azul y blanca entrelazada se condensaron del aire, descendiendo rápidamente, apuntando con precisión a los dos objetivos de abajo. En el aire, Nefarian batió sus alas con calma, giró de lado y los anillos de electricidad rozaron sus escamas antes de desvanecerse en la nada. Otro anillo eléctrico se aferró firmemente al cuello y el pecho del monstruo. Un zigzag. Una violenta explosión de electricidad de alto voltaje estalló al instante. Todo el cuerpo del monstruo se convulsionó violentamente, sus garras se agitaron salvajemente sin control. Su rugido ensordecedor fue ahogado por la corriente, dejando solo gritos intermitentes de dolor salpicados de chispas. Se quedó paralizado. Se acabó, susurró Nefarian en voz baja, alzando las garras y atacando. Un rayo de sombra se disparó silenciosamente, impactando al monstruo de lleno en la frente. ¡Puf! La cabeza del monstruo se echó hacia atrás y su enorme cuerpo se desplomó al suelo con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. El silencio invadió el laboratorio, dejando solo el débil silbido de la lava fluyendo y la energía disipándose. Nefarian descendió lentamente, acercándose a los restos aún convulsos del monstruo. El chico de piel rojiza examinó con atención su forma retorcida, en particular la carne cubierta por un extraño caparazón quitinoso. Incorporando a la fuerza los rasgos del Kiraji para intentar mejorar las defensas de la bestia dragón, usó la punta de su garra de dragón para abrir un caparazón relativamente intacto, examinando su estructura y la carne que se escondía debajo. Demasiado cutre, o mejor dicho, demasiado primitivo, concluyó rápidamente. Debe ser un producto rudimentario de los primeros experimentos de mi padre, inútil para su uso posterior. Tras confirmar que el monstruo no representaba ninguna amenaza y que no se habían activado otras trampas, Nefarian continuó su exploración. Pronto llegó a la puerta de una cámara lateral sellada. Estaba vacía, sin ninguna marca. Mejor echa un vistazo. Nefarian conocía el estilo de su padre. Habitaciones como estas eran insignificantes o guardaban un profundo secreto. Empujó suavemente con la punta de su garra y la puerta de piedra se abrió. El interior estaba tenuemente iluminado. 4 bases circulares de proyección holográfica estaban dispuestas simétricamente en el centro, cada una con un cristal arcano inactivo que emitía un tenue resplandor azul. Nefarian arqueó una ceja. ¿Archivo holográfico? Parece que tengo suerte. Un rayo de esperanza surgió. Tal vez albergaba los planes ocultos de su padre, o quizás pistas de su caída. Levantó sus garras e iluminó el primer pedestal. El cristal en el centro del pedestal se iluminó, elevándose lentamente en el aire, proyectando un rayo de luz arcana. Una figura familiar apareció en el rayo. La forma de elfo alto de Maligos, el aspecto azul. Esta figura era más joven y majestuosa de lo que Nefarian había conocido, aunque su postura era un poco rígida, como la de una escultura. Sin dudarlo, Nefarian activó el segundo pedestal. Zumbido. Apareció la imagen de la reina dragón verde y Sera. Una tercera. La reina dragón roja Alexstrasza. Una cuarta. Nozdormu, el aspecto bronce. Las imágenes de los 4 aspectos permanecieron en silencio, como esperando instrucciones. Nefarian frunció el ceño, una nube de confusión. ¿Qué significaba esto? ¿Requería más procedimientos de identificación? Oh. Intentó inyectar más magia en el pedestal, pero el dispositivo seguía sin responder. Volvió a ordenar en lengua de dragón. Activar. Seguía sin haber respuesta. Mientras reflexionaba sobre esto, quizá porque la activación simultánea de las 4 bases cumplía una condición, o quizá porque el tiempo predeterminado había expirado, un zumbido. El campo de energía en el centro de la cámara lateral se onduló ligeramente. Como si recibieran una orden silenciosa, las imágenes de los 4 dragones guardianes cobraron vida al instante. Todos giraron al unísono hacia el espacio aéreo central de la sala. Entonces, un resplandor arcano estalló de nuevo. Una imagen aún más alta se condensó en el centro. Neltarion, encapuchado y erguido.
Esta vez, la energía arcana también iluminó el fondo, que parecía un cielo estrellado borroso y luces y sombras abstractas del campo de batalla. Entonces, los hologramas se movieron. Primero apareció Maligos, con la voz plana y sin inflexión. Neltarion, gracias por salvarnos a todos. Eres verdaderamente valiente. La expresión de Ysera era amable, pero sus ojos estaban vacíos. Y bastante heroico. La sonrisa de Alexstrasza era una curva perfecta. Y bastante apuesto. Neltarion asintió levemente, intentando mostrar humildad, pero sus movimientos eran algo rígidos. Gracias, eres muy amable. Nozdormu habló con calma, con la mirada fija en el vacío. Y bastante modesto. Neltarion, como programado por la palabra modesto, cambió a un tema más grandilocuente. Ahora que hemos derrotado, Zip. Las palabras de Neltarion y toda la escena parpadearon y se distorsionaron violentamente, como si la señal se hubiera interrumpido. Un ruido penetrante resonó, y entonces todas las imágenes se desvanecieron en un instante. El silencio regresó a la cámara lateral, dejando solo 4 cristales que emitían un tenue resplandor. Nefarian permaneció allí, en silencio durante 10 segundos. Sus ojos rojo oscuro miraron fijamente el punto donde desapareció la imagen, luego escudriñó lentamente los 4 pedestales. Había gastado toda su energía, descifrado la trampa y encontrado la clave con gran anticipación, solo para ver una extraña oda escrita y dirigida por su padre, con sus tíos y tías actuando como marionetas recitando los versos. ¿Qué era esto? ¿Un souvenir narcisista escondido en el corazón de la casa del tesoro? Nefarian sintió que sus garras de dragón le picaban, deseando destruir por completo esos molestos pedestales con unas pocas garras. Al final, respiró hondo, se tragó el absurdo y pronunció una palabra fríamente entre dientes. Lo soportaré.